ya llegó a 40 muertas por el incendio en Guatemala de un refugio para menores. Una de las adolescentes heridas en el incendio en este albergue murió debido a graves quemaduras, por lo que varió el número de víctimas, llegó a 40. Una niña murió en la unidad de cuidados intensivos. Es una de las peores tragedias de la historia en un centro de cuidados a niños y adolescentes, pero dependiente del Estado. El incendio fue el miércoles pasado en un hogar que se llama Virgen de la Asunción, a cargo de la Secretaría de Beneficio Bienestar de la Presidencia. Hay algunas en condiciones críticas. Algunas fueron trasladadas incluso a Estados Unidos, en donde existen hospitales especialistas. En quemaduras. En el lugar del siniestro murieron 19 jóvenes, otras 11 en los hospitales. 10 más también en un nosocomio. Entre 14 y 17 años de edad hubo protestas muy encendidas, incluso aquí en México. El albergue, aquí está el primer dato, que culpa. El presidente de la República es el Johnny Morales, aquel que es cómico, Payaso. que es animador, ¿no? De la tele. Y que por azares del destino llegó a la presidencia de ese país. Fue entrevistado largamente y daba evasivas. Y se refería a datos que no le solicitaban. Pero el principal que lo acusa definitivamente es que era de un cupo determinado y estaba con mucho rebasado. La capacidad de ese centro de atención es para 400 internas, pero había 800, bueno, entre niñas y niños. Estaba bajo observación incluso por acusaciones de abusos sexuales y otros tipos de maltrato. Las víctimas comenzaron a ser enterradas el viernes, aunque no se entregó todos los cuerpos, ya que algunos de ellos tendrán que ser identificados a través de análisis de ADN. Qué tragedia tan terrible. Es la historia de siempre, ¿no? La falta de cupo de las prisiones en América Latina, que es uno de los problemas más fuertes, porque pues ocasiona motines y desastres como este. Ahora, un recinto así en el que están encerradas en grandes números las reclusas, pues es una trampa mortal, véase como se vea. Fíjate, el presidente es aquel que surge del famoso voto de castigo, ¿no? Que decían, ¿cómo van a votar por un cómico, un payaso? Pues estaba tan enojada la gente y la sociedad por los antiguos gobiernos que dijeron, sí, pues a lo mejor nos resulta bueno a comparación de los que hemos tenido supuestamente políticos de carrera, como en otros países, ¿no? La excepción es México. Y este hombre al final pues muestra la incapacidad o desconexión con ese tipo de lugares que deben de estar bajo una supervisión muy especial. Ahorita se escucha en varias entrevistas y reportajes que han hecho el clamor de las mamás. Es que maldito gobierno y sistema mató a nuestras hijas, las tenían atrapadas. A ver, para empezar, como sociedad, como mamá, eran niñas problemáticas.
niños que estaban fuera de un control que debió tener desde un principio la misma familia. En algunos casos dicen era por cuestiones económicas, pero desde hacía años sabían que el lugar estaba en pésimas condiciones, que no tenía un verdadero control. Desde ahí tú haces lo que sea, ¿no?, por sacar a tus chamacos de ese sistema, y no lo hicieron. Y permitieron de alguna manera, fueron cómplices de que la situación llegara a este grado por la indiferencia o por la falsa comodidad de que les retuvieran ahí a los hijos. Pues sí existe esa doble responsabilidad que tú señalas, Dulce. Mira, aquí se repitió en una forma diferente. Mamá Rosa, la gran familia, en Michoacán, Zamora, era una mujer a la que si los hijos se estorbaban o querían ponerlos en una especie de internado, porque económicamente no los podían sostener o no tenían posibilidad de vigilarlos, iban y los entregaban. Y cuando se destapó aquella cloaca, fue terrible. Era un bote de basura, de esos botes de basura que se han deteriorado con los años. Así era toda la casa de la mamá Rosa. Y los abusos a los niños, las condiciones de los aparentemente dormitorios, no eran dormitorios, eran nidos de muladares. bichos, no, una cosa espantosa. Y lo peor fue que esta mujer, ya de muy avanzada edad, derivó en algunos de sus allegados como una especie de vigilantes, que eran los que abusaban y comercializaban y cometían todas las tropelías posibles porque no tenían control ni autoridad. Y tenían, acuérdense que cuando vimos imágenes, zona de castigo, lugares en donde metían a los niños que por alguna razón se les salían de las riendas o querían acusar. Supimos de varios casos de personas que quisieron escaparse y que no los dejaban y después eran sometidos a una especie de jaulas donde les daban comida podrida. Y desgraciadamente como que este es una especie de esquema que se da en diferentes lugares, de que son zonas en donde efectivamente a veces se quiere la familia librar del niño o niña problema y dicen, no, pues aquí va a estar más seguro, por lo menos va a estar controlado, y resulta que lo metes en un cuarto de castigo. Sí, pues se repite el caso de quienes siente la sociedad que son seguros porque son muy religiosos. Entonces, no, ¿cómo va a ser que siendo tan piadosa la persona esta tenga en mal estado o les haga algún daño a los hijos? No, es una máscara nada más que utiliza, y que utiliza sobre todo esta mujer para obtener grandes donativos que no iban a dar al asilo. Y lo terrible fue, yo recuerdo cuando se dio a conocer todo el asunto, que se levantaron voces de intelectuales muy reconocidos en este país, de esposas de altos funcionarios, que se levantaron a defender. Mismo y Marta. Y Marta. Enrique Krause. Márquez, hizo una apología. Pero qué barbaridad. Entonces ellos daban y no sabían ni a dónde. ¿Qué es eso? Y ninguno se ha disculpado. Ninguno. Enrique volteó para otro lado y ya, lo ignoró. Pero la defensa que hacían del sitio, viendo las fotografías, decían que él se atrevió a decir que estaban trucadas. Sí. Esas fotografías. No tienes vergüenza. Pero lo curioso es que tuvo alguna utilidad esa especie de hospicio, y algunos de los asilados ahí realizaron estudios o se convirtieron en elaborar cosas que les permitían
vivir de ahí en adelante como artesanías, por ejemplo? Sí, hubo muchos que dijeron, no, pues yo estuve ahí. Sí, nada más que ellos habían estado ahí hacía 55 años, 60 años. Entonces, debe haber empezado con una buena intención. Debe haber empezado porque ese grupo musical que se presentaba en varios lugares, en bodas y en conciertos y todo eso, había estado funcionando durante mucho tiempo, y después separaron al grupo musical de lo que era en sí la escuela, los tenían en otro espacio y seguían presentándose y seguían niños ahí, pero tenían decenas de niños en ese fango en lo que se convirtió la casa de la mamá Rosa, pero el grupo musical funcionaba aparte. Y luego determinaron las autoridades, al descubrir los horrores que se ocultaban ante la vista general, que era inimputable. Por la edad y por las enfermedades. Por las relaciones. Más y todos los que estaban encargados de la administración de ese sitio, no pasó nada. Después de que hubo acusaciones de abuso sexual, de maltrato intenso, de descuido, de prácticamente esclavitud en la que tenían a algunos de los niños y de las niñas.